Saludos cordiales, buenas noches, gracias por acompañarnos. Este es el programa Hora 25. La situación de la economía nacional es crítica. Todos los indicadores se expresan exiguos. Muchas veces, quizás por una condición de carácter cultural, esperamos que estos temas sean resueltos por el gobierno, por el poder, por el sector público. A lo mejor es el momento de que la sociedad civil se empodere en su destino y enfrente con coraje y trabajo el diseño de su porvenir. La empresa privada tiene un rol fundamental. Es la hora de dejar de estar en manos del Estado. Esa dependencia que se creó durante el gobierno anterior debe cambiar. Las inversiones y los emprendimientos tienen que fluir. Los lamentos y reclamos al gobierno deben ser erradicados. Tal vez hasta olvidarnos del sector público puede ser una sugerencia. Si no lo hacemos, el ciudadano, la sociedad civil, es probable que no lo haga nadie. El desempleo, la corrupción, la deuda pública, la desesperanza y todos los males del momento hay que enfrentarlos en los espacios que nos corresponde a cada uno. Por su parte, el desarrollo, el progreso, el bienestar se sustenta en el trabajo, en el riesgo, en la empresa y en la producción. El reto de lograr estas aspiraciones está en la ciudadanía y en los empresarios. Por lo tanto, esta noche aquí en Hora 25 está un grupo, una representación de empresarios que le apuestan al país y que quieren salir adelante. Quiero agradecer la participación esta noche aquí en el estudio de Teleamazonas de Camilo Pinzón. Camilo Pinzón es presidente de la AEI y representante de Reinventa Ecuador. Agradezco la participación de Carla Barbotó. Ella es cofundadora y presidenta de la empresa Pacari. Nos acompaña Carolina Plasencia. Ella es la principal de Yacupara Filtros de Agua. Y doy la más cordial bienvenida también a Diego Vivero, quien es el representante de los dueños de restaurantes en la provincia de Pichincha. Gracias entonces a nuestros panelistas. Empezamos. Belén, buenas noches. Muy buenas noches, Andrés, amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en un nuevo programa de Hora 25. La pandemia del COVID-19 obligó al mundo a paralizar cientos de actividades productivas. La mayoría de gobiernos antepuso la prevención a la producción y eso ha sido calificado como una acción adecuada. Sin embargo, el shock económico que esto ha generado está ahí. Y hoy el camino es reactivar la economía sin descuidar el ámbito sanitario. Según el informe de Perspectivas Económicas Mundiales del Fondo Monetario Internacional, en este año la contracción económica a nivel global será del 3%. Y para Ecuador, el Banco Central estima que el Producto Interno Bruto decrecerá en un 7,3% o incluso podría llegar al 9,3%. Y ya estas estimaciones hoy son palpables en el país. El Ministerio de Trabajo informó que entre el 1 de marzo y el 21 de junio, 200.000 contratos fueron terminados en todo el Ecuador, muchos de ellos en el sector público. Así, se evidencia que el sector público no puede ni debe constituirse en el más grande creador de empleo. De allí que hoy muchos empresarios le apuestan a la innovación, al emprendimiento, a apoyar el hombro para salir de esta dura situación. ¿Cuáles son las ideas que se plantean entonces desde el sector privado? Bien, y justamente con esa pregunta vamos a empezar y quiero dar la palabra a Diego Vivero. Diego, ¿cuáles son los desafíos, cuáles son las tareas, las responsabilidades del sector privado? Buenas noches, le escuchamos. Bueno, muchísimas gracias. En realidad el desafío lo estamos viviendo. Yo creo que lo que se viene es simplemente un tema mucho más complejo de lo que hemos vivido. El sector restaurantero ha asumido estos primeros meses con mucha responsabilidad y resistencia. No nos olvidemos que al principio a todos creo que ingenuamente nos tomó esta pandemia. No sabíamos exactamente de lo que se trataba. Quizás la subestimamos. Pensamos que en el peor de los casos iban a ser unos pocos días y con la experiencia que tuvimos en octubre hasta cierto punto parecería que nos habíamos entrenado en octubre para lo que se nos venía, pero no teníamos ni idea de lo que se venía.
En este sentido, nosotros siempre tratamos de mantener el empleo, de sostenernos a través de deliveries que apenas representaron un 20%, en el mejor de los casos, de un 30% de los restaurantes que podían hacerlo, y hemos estado en esta dinámica de tratar de sostenernos. En este punto, en el momento actual, al cambiar especialmente muchos de los cantones al amarillo, teníamos, y hay que ser sinceros, muchísimas más expectativas de una reacción positiva del mercado. Y creo que considerando las primeras palabras que tú dijiste, sí, evidentemente los empresarios tenemos mucho que hacer, pero también los ejecutivos y las personas que de alguna forma no han parado en este país, que han podido sostener sus empleos, que han podido sostener sus ingresos, son las personas que están invitadas a dinamizar la economía con consumo. Camilo, lo que pasa es que no hay plata, finalmente ese es el problema. En otros países que han tenido enormes cantidades de recursos, han destinado fondos especiales para asistir y para atender a distintos sectores. Aquí no hay plata, esa es la verdad. Buenas noches. Buenas noches, Andrés, muchas gracias. Bueno, efectivamente el Ecuador vive una situación bastante particular, al ser un país dolarizado que lamentablemente no tiene fondos de ahorro públicos, tampoco tiene política monetaria, por lo tanto tiene muchas camisas de fuerza para poder reaccionar comparado con lo que están haciendo otros países de la región. Por lo tanto, con mayor fuerza, el rol del sector privado es fundamental, porque nosotros empezamos a pensar, bueno, ¿cómo traemos nuevo dinero al país? Una de las formas es lo que está haciendo el gobierno a través de créditos fiscales y tratando de generar, en la medida de lo posible, créditos de reactivación. Pero, por el otro lado, tenemos que activar nuevos sectores. No nos olvidemos que la economía es circular y un poco en función de lo que decía Diego, tenemos que empezar a activar el consumo, activar la inversión y nuevamente esto hará, y es la única forma en realidad, de generar nuevos empleos. Hoy tenemos una masa de personas que vemos con mucho dolor que hoy en día están en el desempleo, pero no podemos ver que aquí hay un culpable que es el empresario o el mismo sector público. Vino una pandemia que nos golpeó, bajó el consumo como ha pasado en todo el mundo, pero ahora tenemos que empezar a reflexionar sobre cómo activar la economía y cómo reactivarla. Uno de los ejes es el consumo, como mencionó Diego, pero también es la reinvención, la innovación y la inversión, la definición de nuevos sectores, para que el sector privado vuelva a ser el eje dinamizador de la economía del país. Perfecto. Carolina, y entonces uno dice en esta necesidad de que el dinero se dé la vuelta, que haya consumo, que haya producción, en fin, desde el sector privado, ¿cuáles podrían ser las tareas que uno se podría plantear? Claro, buenas noches con Buenas todos. noches, sí. Yo pienso que una de las cosas principales para iniciar cualquier cosa antes de justamente acceder a financiamiento es, como rol de emprendedor, es identificar el problema. Identificar que hay un problema y tú proponer una solución o un servicio, pero ese problema tiene que estar tan bien identificado para no perderse y no enamorarse de su producto o servicio, sino realmente estás ayudando a las personas mediante tu solución. Y creo que justamente en este tiempo si bien es una crisis de salud, una crisis sanitaria, igualmente hay otros problemas de crisis ambientales, sociales. Entonces, realmente es ser un poquito más observador, conocer los problemas del día a día en la familia, que seguramente comparten miles de familias más, y no solo del país, sino de la región y del mundo. De modo que en este momento no hay posibilidades de equivocarse, digamos. O sea, si uno emprende, si uno lleva adelante alguna iniciativa, hacerlo con mucha seriedad, con mucho cuidado y enfrentar atendiendo un poco las circunstancias que están alrededor. Exactamente. Esa podría ser la sugerencia, ¿no es cierto? Exactamente, sería realmente ver que este problema sí existe. Y trabajar en ello, hacer una tarea activa de buscar financiamiento una vez que tienes identificado este problema. Hay fuentes de financiamiento en el país, realmente hay bastantes, y creo que a veces se pierden un poco estos financiamientos porque la gente no desconoce o no lo aplica. Entonces, sí pienso que es una tarea, yo digo, hacer la tarea de los emprendedores, de mirar, ser más observador y por ende proponer soluciones y conformar un equipo, que eso es de los primeros pasos súper importantes para el Sin duda. camino. Y Carla, lo que sucede es que, claro, uno podría tener iniciativas, puede comenzar a pensar, a definir esto que acabamos de escuchar, y voy adelante y tengo una fábrica de escobas, para poner un ejemplo. Pero no tengo compradores. ¿Qué me pasa al otro lado, en la otra orilla de este negocio?
Claro, o sea, lo que tienes que hacer primero, lo que dice Carolina, ¿no? Entender a tu consumidor, quién es tu consumidor, o sea, no lanzarte a hacer las escobas sin saber quién es tu consumidor y quién va a comprar. Creo que la reinvención y también la innovación tiene que estar constantemente ahí, o sea, ahorita con la pandemia vimos esto, ¿no? O sea, que lo que estabas haciendo tenías que cambiarlo, porque era un nuevo escenario. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, lo que hicimos fue, al día siguiente de lo que pasó con la pandemia, fue comenzar a hacer el delivery, ¿no es cierto? Esa fue la mejor opción que tuvimos, no cerramos ningún día y comenzamos a ver que esa era la forma y que nosotros mismos teníamos que tener nuestra propia flota. Es importante también lo que dijo Camilo, que la gente comience a consumir nuevamente. Entonces, lo que se tiene que hacer también es unir entre los gremios. Por ejemplo, aquí en Ecuador lo que necesitamos es consumir más el chocolate ecuatoriano. Generalmente consumimos, por ejemplo, en Colombia se consume mucho más por persona, por kilo al año que aquí en Ecuador. Entonces, lo que necesitamos también es un poco consumir lo nuestro ahorita, hacer campañas para que la gente comience a consumir lo nuestro, que comience a gastar. Es la única forma de comenzar otra vez a dinamizar la economía. Y también, no solamente eso, consumir lo nuestro y también comenzar a exportar lo que más podamos. Entonces, también comenzar a inventar nuevas formas, a reinventar Ecuador con nuevos mercados que podamos ver que puede ser interesante y que nos puedan traer más divisas al Ecuador. Entonces, creo que la reinvención es importante y conocer al cliente también. Y ver cómo cada día vamos saliendo, ¿no? Vamos saliendo, o sea, hay que reinventarse. Sí, Camilo, me parece a mí interesante un poco la creatividad de los ecuatorianos en su conjunto. Ahora mismo, como consecuencia de la pandemia, hemos visto en las calles una gran cantidad de personas que empiezan a vender las mascarillas, que venden los guantes, incluso ramitas de eucalipto. Hay otros más creativos que tienen estas cubetas para las alfombras, para poner alcohol o desinfectante. Eso da una señal, o sea, da una idea de esa capacidad creativa, imaginativa que tenemos los ecuatorianos. Bueno, el Ecuador en una dimensión pequeña, naturalmente. Sí, pero hay que entender que el Ecuador es un país de emprendedores. Una tercera parte de los emprendedores, de las personas, de la población económicamente activa del país, tienen algún tipo de emprendimiento para llevar ingresos a su hogar. Entonces, no es menor. Estamos hablando de casi de más de 5 millones de personas que han emprendido en algún tipo de negocios. Algunos desde la perspectiva más informal que mencionas, Andrés, que es casi una consecuencia del desempleo y es una forma de llevar ingresos, pero tenemos que movernos rápidamente a los emprendimientos generadores de empleo, a los emprendimientos que activan la economía y que puedan absorber, porque realmente esto de las mascarillas está bien, sí, claro, pero dice mucho de la creatividad, pero es temporal. Claro. Esto no va a mover la aguja de la economía del país. Tenemos que ir pensando en esos nuevos sectores, como decía Carla, bueno, y ustedes son un ejemplo de lo que se puede hacer. Hasta hace poco éramos solamente exportadores de pepa, de cacao, ahora somos exportadores de chocolate, y por qué no pensar que sea uno de los sectores más importantes de la economía del Ecuador. ¿Qué otros sectores son los que podemos mover? Y haciéndome referencia a algo que mencionabas, decías, por ejemplo, decías, no hay consumidores. Yo diría que sí hay consumidores, tal vez ahorita empezando a gastar tímidamente, pero tal vez la forma de consumir cambió. Y también hay que conectar con lo que decía Carolina, hay que empezar a observar. Y el mundo, por ejemplo, está consumiendo más producto orgánico, está consumiendo cosas que tengan protocolos de bioseguridad, y hay cosas en las que nosotros como país tenemos ventajas competitivas y tenemos que... quizás prioridades, ¿no? O sea, hay consumo, pero prioridades porque hay este temor de las dificultades y tal. A ver, no sé si Diego quieras agregar. Bueno, yo prácticamente considero que en este punto el problema no es la oferta, es la demanda. Hay un exceso de oferta. Por ejemplo, nuestro sector ha sufrido... Oferta. Por supuesto. En los restaurantes particularmente. En los restaurantes estamos sufriendo muchísimo la oferta de las cocinas oscuras, que se llaman ahora, o de dark kitchens, que básicamente es toda esta gente que ha estado en sus casas, muchos de ellos en el desempleo, previo al COVID, han encontrado un emprendimiento en hacer tortas, pizzas, sándwiches y demás. Y eso desplazó a lo formal. Y eso ingresó dentro de un mercado y está dispuesto a quedarse. En muchos casos fueron, entre comillas, novelerías que ya se están bajando, porque evidentemente ya regresas a tu trabajo y lo que sea. Pero eso está deteriorando la formalidad, el trabajo formal. El que está afiliado al IES, el que gana lo que tiene que ganar y demás. Entonces, particularmente, hablar de emprendimiento o al hablar de emprendimiento hay que tener muchísimo cuidado, porque aquí siempre está el ejemplo de que el ecuatoriano llueve y está vendiendo paraguas, pero el emprendedor es aquel que genera alrededor de él
un círculo virtuoso en el cual la cadena de valor también se ve involucrada y no simplemente aquellas personas que aprovechan de esta coyuntura para poder sacar adelante productos a través de un mercado informal. Ahora, Carla, ¿qué estará ocurriendo? ¿Por qué no se ha creado una gran fábrica, una gran empresa? ¿Por qué no se ha instalado en el Ecuador una industria importante que dé trabajo a muchísima gente? ¿Qué habrá pasado? A ver, yo creo, bueno, primero somos un mercado pequeño, pero sin embargo tenemos todo el mundo para poder exportar. Entonces, seguramente creo que nos hemos sentido muy cómodos en las materias primas. Entonces, nos hemos comenzado solo exportando las materias primas y creo que es fundamental para el Ecuador enfocarnos que en estas materias de primer mundo que tenemos, digamos que mucha gente en el exterior quiere, poder dar ese valor agregado. Entonces, creo que nos hemos sentado muy cómodos en la materia prima. Creo que es momento de sacudirnos y realmente dar el valor agregado para llegar así y generar el círculo virtuoso que está hablando Diego. Claro, ¿no? y Carolina, también me parece que en esta comodidad que ha referido Carla, nos más le enseñó de alguna manera el gobierno anterior. No quiero meter la política en la conversación, pero es necesario hacer comentarios en el sentido. Había una dependencia muy grande del Estado. El Estado se había convertido en el gran motor, en el gran dinamizador de la economía, y era el que cumplía este rol estelar, y la empresa privada un poco desplazada. Entonces, nos habíamos acostumbrado a esa forma de gestión económica. Sí, realmente creo que ahora y más que nunca es darle esta importancia a todo lo que puede hacer desde el emprendimiento, porque un emprendimiento obviamente siempre quiere llegar a ser una empresa. Entonces, verle como desde el día 1 que empieza un emprendimiento, cómo este puede llegar realmente a dinamizar la economía, justamente generando empleo. Entonces, desde el día 1 planificar. Creo que esa es la gran diferencia entre un emprendimiento y estos trabajos un poco informales, es la planificación desde el día 1 que quieres llegar a ser una empresa. No lo haces por necesidad del momento que tienes algún problema, sino desde el día 1 planificas y tienes un propósito. El emprendimiento tiene que tener un propósito por detrás, que eso va a sustentar todas las adversidades que te encuentres con el camino. Y en nuestro caso, justamente en mi emprendimiento, que es Yacupura, el cual lidero, es justamente, nació por estas ganas de hacer algo un poquito más del tema comercial, sino enfocarnos en dejar un poquito mejor a la sociedad en temas sociales, ambientales, disminuir el consumo de plástico. Entonces creo que todos los emprendimientos sí deberían darle un poquito más de enfoque a esto para realmente llegar bastante lejos, llegar a otros mercados. Estoy muy de acuerdo con Carla. Realmente el tamaño de mercado del Ecuador es pequeño y creo que hay que tener una visión muy amplia, tratar de internacionalizar. Ustedes están exportando, ¿verdad?, estos filtros. Al momento no, al momento... Bueno, ahora por las circunstancias, pero ¿exportaban antes o no? No. Nunca. Al momento no, sí, somos ganadores de algunos premios internacionales. Ya. Sí, ganamos justamente recientemente un premio de Nestlé, que lo lideraba Nestlé, Ashoka y la AEI, donde ganamos un capital semilla y realmente fuimos uno de los ganadores dentro de 706 propuestas de toda Latinoamérica. Con nuestros filtros Yacupura. Ahora vendemos solamente a nivel nacional, pero con miras de expandirnos a otros países, Panamá, por ejemplo, donde la AI ya tiene presencia y es un gran aliado. Perfecto. Vamos a hacer una pausa, tenemos que ir a la publicidad y retornamos enseguida para una segunda parte del programa en donde queremos hablar de la propuesta de Reinventa Ecuador. En un instante retornamos. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como ya escuchamos en el bloque anterior, el rol que hoy juega el sector privado es fundamental y los desafíos sin duda son enormes. Con el objetivo de sumar todos los esfuerzos, nace la iniciativa Reinventa Ecuador, liderada por la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación en conjunto con las Naciones Unidas y otros sectores como cámaras y universidades. Conozcamos en el siguiente reportaje cuáles son los objetivos de esa propuesta. Las crisis sacan lo mejor de cada uno. Esta es una frase que se escucha y que hoy, desde el sector privado, se busca poner en práctica. La crisis causada por la pandemia del COVID-19 no detiene las ideas innovadoras. Por el contrario, las multiplica. Y en eso cree firmemente la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, AEI, que es la que está liderando, en conjunto con Naciones Unidas y otras empresas privadas, la estrategia Reinventa Ecuador. Busca una alianza ciudadana para que ciudadanos en general nos puedan indicar cuáles son las ideas
las propuestas, las iniciativas que podrían, de una parte, apoyar a mejorar y fortalecer el ecosistema de emprendimiento e innovación del país. Y por otro lado, es cómo podemos generar y atraer 5.000 millones de dólares a la economía del país. Natalia Almeida, directora de la Alianza para el Emprendimiento y la Innovación, sostiene que ya existen ejemplos en otros países de cómo atraer capitales. El caso de Costa Rica, que llevó a Intel a su país y que alrededor de esto se activaron muchas empresas tecnológicas. Y su sector de información y tecnología empezó a generar muchísimos réditos por justo una especie de clusterización que se generó alrededor de atraer a una de estas empresas grandes. Y asegura que en Ecuador se puede aprovechar aún más por la situación geográfica en la que nos encontramos y por la biodiversidad que poseemos. El objetivo, dice, es romper los esquemas, lo establecido y buscar soluciones creativas. Eso sí, todos empujando hacia el mismo norte. Para participar en esta iniciativa, solo es necesario ingresar en www.reinventeecuador.com. La intención es que los capitales que se atraigan con ideas innovadoras permitan generar empleo a corto, mediano y largo plazo. Bien, entonces vamos a la segunda parte del programa, que tiene como propósito conocer cuál es la iniciativa esta de Reinventa Ecuador. Y la idea es generar algún estímulo, digámoslo así, a la ciudadanía para que pueda entender lo que se está planteando y se pueda comprometer en la iniciativa. Para lo cual voy a dar la palabra a Camilo. Por favor, ¿cómo explicar rápidamente lo que es Reinventa Ecuador? Claro que sí, Andrés. En la línea de lo que decías al inicio, que somos los ciudadanos, los emprendedores, los profesionales, los que tenemos que empezar a tomar mayor responsabilidad sobre el destino de la economía de nuestro país, hemos creado esta iniciativa que se llama Reinventa Ecuador. Lo que buscamos es, en 3 fases, construir una nueva agenda de competitividad, una nueva agenda de trabajo para reinventar la economía del país a través de unos pasos muy sencillos. Lo primero que vamos a hacer es buscar las mejores ideas. ¿Cuáles son esos nuevos sectores que la economía del Ecuador podría ser potente para el mundo entero? Pensemos que hace algunos años, aquí tenemos a Carla, que representa al sector de chocolate fino, gourmet. Bueno, hace algunos años eso no existía. Hoy en día empieza a jugar un rol en la economía del Ecuador y empieza a tener encadenamientos y permite mejorar las condiciones de vida hasta de muchos agricultores hacia atrás. Pero ¿qué otros sectores podríamos pensar? ¿Por qué el Ecuador no pensar que sea una potencia en temas de tecnología, en temas de servicios financieros, utilizar nuestra luminosidad, utilizar nuestra biodiversidad para desarrollar estos nuevos emprendimientos, pero ya no solamente el proyecto? Aquí estamos pensando en grande, estamos pensando en estos nuevos sectores que nos permitan dinamizar la economía, generar empleo. Entonces, esta primera etapa lo que les estamos pidiendo es a ustedes, a ciudadanos, a emprendedores, cuéntenos esas ideas. Tenemos emprendedores como Carolina que han ganado premios internacionales. Bueno, ustedes seguramente hay mucha gente que tiene estas ideas. Luego entraremos en una etapa de co-creación, donde mejoraremos estas ideas, discutiremos cuáles son los obstáculos, cuáles son los impedimentos, qué cosas hay que considerar para mejorar esa idea, y luego esto tiene que convertirse en una agenda pública que vaya por encima, y lo digo con todo respeto, de los políticos, porque nosotros tenemos que definir cuál es el destino de nuestro país y eliminar las barreras en términos de financiamiento, en términos de marco jurídico, en términos de acceso a mercados. Ese poder lo tenemos y hay que confiar en que lo podemos hacer, pero hay que empezar priorizando por dónde vamos a ir construyendo esta Carla, tarea. esto que ha señalado Camilo, de este primer momento, de esta primera etapa de las ideas, como habíamos dicho, probablemente los ecuatorianos somos muy creativos, muy imaginativos, pero luego la implementación me parece lo más complicado. Bueno, ¿O van de la mano los dos? O sea, es complicada la implementación, ¿no? O sea, es lo más difícil, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer es también apoyarte con organismos como AI, como Reinventa Ecuador, en la cual te pueden también ayudar a ver cómo puedes implementarlo, ¿no? Crear un buen equipo de trabajo, saber exactamente cuáles van a ser tus objetivos y cómo vas a llegar allá. Entonces, la implementación, creo que si tienes buen equipo y te apoyas con organismos como la AI o como Reinventa Ecuador, creo que es la forma, ¿no? ¿Y el sector público ahí que se convierte en obstáculo, en facilitador? ¿Qué sucede ahí? O sea, yo creo que el sector público de cierta forma puede ayudar,
pero no tenemos que pensar que solo ellos son los que nos pueden ayudar, por ejemplo, tantos organismos que hay. Entonces, yo creo que, como dice Camilo, es el momento realmente de nosotros los ciudadanos tomar las riendas de esto y sacar nuestro país adelante, que yo creo que sí lo podemos hacer. O sea, realmente creo que la primera cosa que tenemos que hacer es estar seguros de lo que podemos hacer, exactamente. Y con esa seguridad de que sí lo podemos hacer y que podemos ser un país que podemos traer $5,000 millones del Ecuador y nosotros como ecuatorianos trabajar duro y sacar adelante, creo que sí lo podemos hacer. Entonces, primero es la decisión de saber que lo podemos hacer. Segundo es poder implementar ya estos proyectos que están haciendo, que van a presentar, y luego la implementación. Pero creo que está en muy buen camino para poder implementar y llegar a tener estos nuevos segmentos, que creo que es muy importante, no solo enfocarnos en lo tradicional, sino también reinventarnos, como se llama el proyecto, y salir adelante. Estoy segura que, o sea, muchos países lo han hecho y nosotros lo podemos hacer. Tenemos las ganas. Las ganas. ¿Qué pasará con el empresario ecuatoriano? ¿Le falta decisión, ganas de alguna manera? Hay muchos problemas de tramitología, de barreras del sector público, en fin. No nos olvidemos que yo soy un empresario ecuatoriano que defiende un sector muy particular, que es el turístico. El turístico es una actividad particular de exportación que no envía o no produce productos, sino servicios. Creo que el reto es mucho más grande, porque definitivamente cuando tienes todo un planeta que está atravesando esto en mayor o menor grado diferentes países, el poder potenciar el turismo local es lo que nos queda. Claro. Entonces yo veo esta iniciativa y la felicito en un ámbito local, es decir, cómo nosotros logramos rescatar todo aquel intangible que representan las experiencias, que es lo que nosotros vendemos dentro de lo local. ¿Cómo logramos que el ecuatoriano que antes viajaba estas vacaciones, ya se nos vienen las vacaciones de verano dentro de ¿cómo se llama?, de la sierra ecuatoriana, cómo logramos que el ecuatoriano confíe primero en el empresario formal que tiene sus protocolos, que lo primero tiene que ser definitivamente darle la tranquilidad sobre los controles sanitarios que tiene? Lo segundo, ¿cómo podemos hacer que productos generen valor agregado para el ecuatoriano? Yo pongo desde el punto de vista local, que siempre lo he defendido, una de las grandes, digamos, ventajas competitivas del Ecuador, especialmente en el ámbito que tiene que ver a la restauración, restaurantes, es la frescura. Nosotros contamos con productos frescos todo el año, algo que no todos los países del mundo pueden hacer. Entonces, ¿cómo logramos que la gente entienda que eso es parte de la solución? Que vengan a nuestros restaurantes, por ejemplo, que salgan a nuestras playas ahora que se va a permitir. Ahora incluso, y esto es lo que decían de lo del gobierno, si el gobierno nos da las facilidades y nos genera incentivos, ya nos hace un gran favor. El rato en que acaban de permitir que todos los consumos turísticos ya sean deducibles de impuestos, como acaba de pasar, ya es una buena noticia. Nosotros estamos ahorita, y a pesar de que la idea no es hablar de qué puede hacer el gobierno, pero si el gobierno el día de mañana hace como hizo Colombia, el perdonar el IVA, o más bien dicho, el exonerar el IVA, el cero, aunque sea 2 días, aunque sea por el verano, ya incentiva a personas que están gastadas para que puedan consumir, que es lo que empezamos hablando. Entonces, yo creo que hay fórmulas en las cuales el sector privado puede impulsar lo local, pero a la vez con el apoyo del sector público, en el cual con sus incentivos generen ese... Hablábamos hace un rato, que no me acuerdo en qué país, en Austria, entregaron $50 a cada familia. Es complicado pensar en el... Pero eso permitió consumo. Aquí, con que las empresas permitan a sus ejecutivos salir a comer, porque ahorita estamos con un problema de que muchas empresas, por el miedo que se ha generado, no dejan a sus ejecutivos salir a comer, cuando tenemos nosotros la misma responsabilidad que ellos con sus empleados y sus colaboradores. No, pues los países industrializados entregaron muchísimo dinero de estos fondos de emergencia, ¿no? ¿Y por qué? Los Estados Unidos dio $1,200 a quienes ganaban hasta $75,000 al año. Porque la actividad turística formal está preparada para la situación que vivimos. Es decir, estamos con todos los protocolos y todo lo necesario como para poder atender a las personas. Somos más seguros incluso que muchísimos otros negocios. Quería comentarte una cosa. Es interesante lo que dices, lo del turismo. Nosotros ahorita lo que estamos haciendo son catas virtuales de chocolate. Ay, qué chévere. Entonces es muy lindo porque también llegas a estas agencias de turismo en el exterior y también clientes del exterior pueden ya vivir al Ecuador con esa experiencia de cómo degustar el chocolate y conocen mediante videos lo que es el Ecuador. Y ya cuando llegue el momento de que tienes que venir a visitar, pues Ecuador va a ser uno de tus primeros destinos. Entonces, ¿cómo sigues promocionando sin poder venir? ¿Cómo das esa experiencia virtual, no? Y ahí me anclo a lo que dijo Diego, como un ejemplo. ¿Cómo reinventar en el marco de esto del Reinventa Ecuador?
pensar que nosotros tenemos, antes de, digamos, la tendencia era de turismo masivo. Bueno, ahora es turismo de experiencia. ¿Cómo pensamos en que esto se convierte en un sector de 5.000 millones de muchos o mucho más, ojalá, para el país? Porque ya el consumo no solamente está aquí, está en el mundo entero. Están buscando nuevas experiencias, están buscando seguridad, están buscando playas seguras, una serie de cosas. Entonces, por ejemplo, ahí hay un ejemplo de algo que si nosotros nos ponemos de acuerdo como sociedad y decimos, esto queremos impulsar, esto va a ser nuestro motor, uno de nuestros nuevos motores de crecimiento, bueno, hay que hacer... Vamos por ahí. Todos nos volcamos a hacer que todo esto sea posible. Lo que cambia es la experiencia, o sea, es una experiencia diferente. Por ejemplo, yo decía en el tema de restaurantes, ahora ir a comer a un restaurante es una experiencia diferente que la vamos a contar a nuestros nietos. Es decir, en épocas del COVID íbamos, pucha, nos lavaban las... Y cuando la gente se sienta, y les puedo decir por experiencia, básicamente vemos gente feliz, contenta, porque redescubre lo que era el poder ir a un sitio donde te atiendan, donde te sirvan bajo unas condiciones que definitivamente no eran las mismas de antes. Eso es lo que ha cambiado, es la experiencia. Carolina, sí, algo que han dicho sus compañeros de panel quisiera que usted desarrolle. Por ejemplo, el tema de la informalidad. A mí me parece que esa es una dificultad enorme. Hay una serie de actividades que son formales, que cumplen con las leyes, que atienden las normas, en fin. Hay otro que no. Y el tema con el gobierno, con lo público, por favor. Sí, yo creo igual que este tema, me encanta el término esto de reinventarse, que además así se llama el programa, porque creo que justo es momento de reinventarse en muchas aristas, o sea, desde la informalidad, justamente tratando de sacar estos nuevos proyectos para salir adelante con la venta de cosas del momento, realmente, o si es que ya tienes, no sé, un emprendimiento un poco más avanzado, reinventarte en el tema de ahora cómo tus usuarios quieren que llegues hacia ellos. Entonces, es reinventarse en muchas etapas. Creo que igual este tema del gobierno, sí, igual es apoyarse. Creo que este tema de reinventarse es algo sistémico, no es algo así, un proyecto chiquito, sino es algo tan grande que creo que es momento de buscar estas colaboraciones. Esta pandemia nos ha enseñado mucho el tema de que la colaboración debe empezar ahora y mantenerse en el tiempo para lograr grandes resultados más adelante. Camilo, por ejemplo, ¿por qué se pusieron la meta de los 5.000 millones? Bueno, esto es referencial, porque el impacto que ha tenido la economía en el país hoy en día se habla de entre el 5 al 6% del PIB. Entonces, lo que estamos pensando es cómo contribuimos nosotros para que esa recuperación de eso que se ha perdido sea de al menos de 5.000 millones de dólares. Y hay que entender que, bueno, un sector por sí solo tal vez no sea capaz, pero si tenemos 5 nuevas ideas, 5 nuevos sectores al que le echamos todas las ganas, y trabajando conjuntamente con el sector público. Esto no es una discusión donde le decimos al sector público, ya no vamos a trabajar contigo. Tiene que haber una colaboración. Nosotros no estamos aquí para hacer política. Lo que queremos aquí es hacer que la gente tenga más empleo, que la economía del Ecuador crezca. Y quisiera subrayar algo que dijo Carla que me encantó. Es, primero tenemos que creernos como ecuatorianos que es posible. Que otras sociedades lo han hecho. Nosotros también podemos hacer esto. Voy a poner un ejemplo concreto de un vecino para que no sea tan lejano. Bueno, Colombia ha logrado que sus industrias creativas sean entre 3 y el 4% del PIB. Estamos hablando de joyeros, artistas, cantantes, diseñadores de moda, diseñadores de muebles. Bueno, ellos se plantearon en algún momento un objetivo para que esto sea un sector importante de la sociedad. Genera mejores trabajos, mejores ingresos, fortalece lo que dice Diego, la economía formal, porque hay que entender que hay un mal entendimiento del concepto de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento tiene que ir hacia lo formal. El emprendedor tiene que convertirse rápidamente en un gran empresario. Eso es lo que queremos. Y tenemos que facilitarle la vida a emprendedoras como Carolina para que el día de mañana ella sea una gran empresaria de este país. Y eso es bueno. Tenemos que apoyar todos para que esto sea así. Y dentro de lo que es el gobierno, y bien que lo mencionas, el generar empleo requiere también de que el gobierno ceda en el tema laboral. Yo creo que nuestro país ahora más que nunca se ha dado cuenta del obsoleto del código de trabajo que tenemos. Y si los empresarios queremos progresar, nosotros necesitamos que exista flexibilidad, así la palabra no les guste a muchos, y especialmente en este momento, porque tenemos que recuperar trabajos. No podemos dar pues 40 horas a la semana, pues no importa, empecemos con 10, empecemos con 12. Pero Diego, este desafío tiene que ser hermanados con los trabajadores, pues. Por supuesto. Tenemos que ir juntos con los trabajadores. Si algo yo quiero rescatar, en especial en nuestro sector, es el apoyo que hemos recibido de nuestros trabajadores, la solidaridad. Hemos recibido mucho más empatía de parte de ellos que de, por
ejemplo, nuestros arrendadores. ¿Ya? Difícilmente podemos pensar que una persona en este momento pueda exigir mucho en relación a sostener trabajo. Se han convertido en unos aliados estratégicos para muchos de nosotros. Ahora, lo que tenemos que buscar es el formato jurídico, ceder posiciones políticas. Y lo grave de un año electoral es ese, justamente. Ya que se van a abusar de este asunto. Pero lo más importante, finalmente, es generar empleo. No tener negocio, porque tener negocio puede ser vender mascarillas. Ya tengo mi oportunidad, sino generar empleo. Y para generar empleo, y si necesitamos del apoyo del gobierno, definitivamente necesitamos cambios radicales y necesitamos una asamblea comprometida con el empleo y no con sus carreras políticas. Y Carla, en esta necesidad de ser atrevidos, de ser audaces, no sé, pensar en los mercados internacionales, un poco a partir de la experiencia de ustedes. Claro, o sea, no, yo creo que hay que pensar siempre en exportación. O sea, yo Siempre creo, en exportación. Sí, ¿no? o sea, como te vuelvo a decir lo que dije en principio, Sí. creo que es importante consumir lo nuestro y exportar lo que más podamos, ¿no? Entonces, así un poco dinamizar nosotros y exportar. Sí, yo creo que tenemos muchísimas oportunidades como los ecuatorianos con todos los productos maravillosos que tenemos en el campo, que podemos dar el valor agregado, como he dicho, y le dije una vez también a Camilo, yo creo que en el campo está el futuro, o sea, tenemos que agregar el valor a nuestros maravillosos productos que tenemos en el campo y definitivamente exportar. O sea, veo ahora también que hay muchos también los blueberries también que están ahora también de auge también. Es importante, podemos comenzar a exportar también fruta fresca o también ya diversificar deshidratados o tantas cosas, ¿no? Yo creo que tenemos mucho potencial los ecuatorianos y lo único que tenemos que hacer ahorita, como si vuelvo y digo, es darnos cuenta que tenemos el potencial y que podemos hacerlo. Es solo cuestión de comenzar a hacerlo. Sí, la voluntad, la decisión, el coraje, todo eso Sí, es muy hay que importante, hacerlo. pero hay que hacerlo bien. Tiene Hay que que haber hacerlo bien. un profesionalismo, si cabe. Totalmente, tiene que haber un profesionalismo, Sí. si quieres llegar tiene que ser sistematizado, con procesos, y creo que para eso es importante apoyarse nuevamente con estas entidades que tienen para que hagas las cosas bien y no quedes solo vendiendo las mascarillas, sino que realmente puedas volverte una empresa que puede generar mucho trabajo y tienes que hacer las cosas bien, definitivamente. Hacer bien, ¿no? Hacer Con bien las cosas. profesionalismo, con profesionalismo, seriedad. sí. En Con fin. procesos, con todo lo que se tiene que hacer para realmente ser un país en el cual podamos ser competitivos, porque es una palabra muy importante. Tenemos que ser muy competitivos. Entonces no tenemos solo que vender, sino tenemos que ser en cada parte de nuestra cadena de valor, tenemos que esforzarnos de ser lo más competitivos. Si estamos pagando bien a los agricultores, pues pagar bien en la parte de producción, ser lo más eficientes posibles para no tener nada de desperdicio, ¿no es cierto? Y ser competitivos. Todas esas etapas, pues entonces tienen que ser profesionales, tienen que tener mucho profesionalismo. ¿Y los empresarios ecuatorianos son eso? Habrá unos sí, otros no, como es natural. Yo creo que los empresarios ecuatorianos han demostrado que pueden ser competitivos en el mundo. Pero fíjese, no vale las comparaciones, pero Sí. los empresarios colombianos, usted señaló hace un momento de estas iniciativas que se habían desarrollado en Colombia, tienen fama de ser buenos empresarios y de ser audaces, de ser atrevidos, de lanzarse, digamos. A mí me gusta la fórmula para hacer empresa, que es la fórmula del agua, que es H2O. Hay que tener humildad, honestidad y osadía. Esto es. Las tres cosas, ¿no? Y yo Sí. creo que los empresarios ecuatorianos, aquí tenemos algunos que demuestran que tenemos esa capacidad. Somos líderes en el mundo en temas de flores, en temas de camarón, en temas de banano, en tantas cosas, en temas de turismo, que ahora hay que reinventarlo y hay una Chocolate, oportunidad en el tema del chocolate, por supuesto. No me dejes afuera. Por favor, sí. Por supuesto, claro que sí. Pero yo creo que hay que ir un poquito más allá. Y a mí me gustaría invitar a la ciudadanía a que participe en este proceso, que es Reinventa Ecuador, a través de la página web, que es www.reinventeecuador.com. Ahí pueden poner todas estas ideas y finalmente esto nos permitirá avanzar a algo que nosotros esperamos sea una especie de pacto social, una especie de pacto ciudadano, donde si nosotros nos ponemos de acuerdo en decir, estos son los 4 ejes o los 4 temas en los cuales nosotros consideramos que van a permitir reinventar la economía del Ecuador, también tenemos que definir qué cosas hay que cambiar, qué cosas tenemos que cambiar en el ámbito laboral, qué tenemos que cambiar en el ámbito jurídico, cómo realmente por fin darle una verdadera seguridad jurídica a los inversionistas ecuatorianos y extranjeros. Esta convocatoria no solamente es para las personas que viven aquí, también para extranjeros que quieren hacer negocios aquí o ecuatorianos que por alguna razón han migrado y que ven oportunidades y quieren volver. Pero necesitamos este pacto social que vaya un poquito más allá de los periodos que lamentablemente el Ecuador vive todo el tiempo reinventándose en lo malo, en estos periodos, digamos, electorales, ¿no es cierto? Entonces, pero ya hemos demostrado que podemos. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros empezamos una agenda de emprendimiento e innovación hace 6 años y uno de los
objetivos que nos pusimos fue tener una ley de emprendimiento. A inicios de este año logramos una ley de emprendimiento aprobada por unanimidad. Sí, ¿verdad? Unanimidad. Entonces demostramos que, bueno, los ecuatorianos, cuando hay sensatez, podemos ponernos de acuerdo. Y este concepto de que me den haciendo las cosas, Carolina, de que alguien me tiene que ayudar, de que tengo que pedir un favorcito, no sea malito, esas cosas que tenemos, ¿cuánto pesan en esto? Y habrá que Pobrecito. salirse de esta camisa, ¿no? Sí, claro que sí. Y justo quería también comentar como, creo que esto es el mejor ejemplo de la democratización de oportunidades. Ah, bueno. O sea, creo que en pocos países puedes encontrar como estos fondos, estas convocatorias. Nosotros nacimos de una convocatoria de Capital Semilla de aquí, que creo que sin eso hubiera sido imposible crecer como emprendimiento. Entonces creo que estas oportunidades que existen realmente hacen que tú como emprendimiento puedas pasar de 0 a 100. En otros países es diferente. No, quisiera nombrar algunos, no sé, China, por ejemplo. La gente puede trabajar un montón, pero nunca vas a pasar de no tener nada a ser un empresario, no. Acá creo que sí hay mucho ese ecosistema, esas oportunidades de realmente, y tenemos grandes empresas, las más grandes del Ecuador, creo que realmente son el mejor ejemplo. Empezaron de 0 y ahora son las empresas más grandes del Ecuador. Entonces, creo que este tema, y obviamente comenzaron con tal vez algo informal, pero luego fueron construyendo y ahora son algo súper grande. Entonces, sí creo que, y esto de reinventarse es el mejor ejemplo justamente para ver que hay estas oportunidades. La gente simplemente tiene que conocer, ponerse a trabajar, hacer esa tarea y aplicar a estas convocatorias. Perfecto, tenemos que ir a otra pausa, tenemos que atender publicidad y enseguida retornamos para el tercer y último segmento del programa Hora 25. Ya regresamos. Bien, vamos al segmento final del programa y quiero proponer a nuestros panelistas esta necesidad de tener un desafío, de comprometernos, el coraje nacional podría ser la convocatoria. Carla, y habíamos hablado de la necesidad de estar capacitados, si cabe, de estar bien formados, de llevar adelante estas iniciativas de un modo adecuado, de un modo profesional, dijimos. Sí, justamente eso, y creo que sería parte también de nuestra cultura de cómo somos los ecuatorianos. Creo que es importante también las ganas que tenemos, pero también una parte más formal también de educación, que sería muy bueno, que desde pequeños todos podríamos tener esta educación para en algún momento que sea fácil esta parte profesional, que cada uno, que si vas a ser en el futuro un emprendedor o un empresario, puedas ya venir con esas ganas de hacer una cosa más sistemática, ¿no? Entonces, eso es lo que estaba hablando hace un momento, que sería bueno que algún rato se tope eso también para tener eso en los colegios, de cómo educarte de una forma más, hacer las cosas más profesionales. Y también aprovecho también para decir un tema del chocolate y del cacao, que también sería bueno en las escuelas también comenzar que se pueda hablar de esto, que poder comenzar a consumir también lo nuestro y entender qué es el chocolate hecho aquí en Ecuador o qué significa que son las cosas dadas el valor agregado en nuestro país, para que también desde pequeños comenzamos a entender que consumir también lo nuestro genera un valor adicional, ¿no? Y tal vez esos prejuicios, Diego, muchas veces se ve al empresario como el explotador. ¿Y qué decir sobre eso? Yo creo que esta pandemia, de las oportunidades que se ha sacado, es la posibilidad de finalmente podernos sentar entre empleadores, empleados y todo el ecosistema, como se hablaba hace un rato, y ponernos de acuerdo, porque todos de una u otra forma estamos afectados. Entonces yo creo que va a salir de esto algo bueno. Tenemos la oportunidad histórica de cambiar el Ecuador en este momento, de cambiar todo el entramado legal que existe. Y los políticos en este punto, a pesar de que no queremos hablar de ellos, tienen la importancia histórica de cambiar al Ecuador. A veces sí es bueno estos sacudones, ¿no? Por supuesto que Claro. sí, porque nos hacen ver en dónde tenemos los nudos críticos para poder desarrollar, para podernos reinventar, no por lo que está pasando ahora, sino por lo que ha pasado constantemente en el mundo. El Ecuador puede tener un montón de gente queriendo emprender, pero tiene un Estado que está permanentemente jalándole para atrás. Ahora hay que soltar las riendas porque no hay otra opción
para poder salir adelante si no es a través de la empresa privada formal que genera trabajo formal y que nos lleva a un futuro. Y hay que caerse, o sea, para aprender a montar en bicicleta hay que caerse, no queda más remedio, hay que golpearse. Tal vez hemos sido muy cómodos, incluso hay quienes señalan que van más allá en los análisis, que las condiciones geográficas, que el clima, en fin, eso conduce a ser esto que somos. Sí, 100%, claro. Nosotros cuando compartimos entrevistas, obviamente se habla solamente de lo bueno, de los premios, de los éxitos, pero por detrás obviamente hay millones de caídas, claro, adversidades, que claro, uno se sabe levantar con apoyos, como digo, las colaboraciones son súper importantes, pero sí, seguro hay este tema. Y también creo que si algo hay que resaltar en este tema del consumo local, deberíamos apoyar todos un montón, es la calidad. La calidad del producto ecuatoriano todavía creo yo que no está del todo bien vista, siempre que es a veces hecho en el exterior como que nos gusta un poquito más. Entonces creo que, y ahí me encanta el apoyo de la AI, que justamente apoya emprendimientos que pasan por certificaciones de calidad, es decir, no es cualquier cosa, sino realmente le dan ese énfasis que tiene que ser de súper alta calidad para que llegue al consumidor de la mejor manera. Claro, tenemos algunos prejuicios, algunos comportamientos culturales. Lo de afuera es mejor, no nos va a pasar nada, el clima es adecuado, en fin, eso también pesa en las definiciones. Bueno, sí, lo de afuera también es bueno, pero el ecuatoriano no también. Sí, no se trata de eso, pero yo sí creo que ahorita tenemos que... me encantó algo que dijo Carolina, que es que tenemos que ser consumidores con propósito. Entender que de cada cosa que nosotros consumimos hay una historia detrás y hay gente a quien apoyamos explícitamente. Entonces, el rato que nosotros estamos eligiendo un producto ecuatoriano, estamos eligiendo cuidar un negocio, salvar una familia y cuidar un empleo. Y tenemos que también tener este tema del mindset, esta palabra en inglés, digamos, que es como la actitud, la mentalidad que nosotros tenemos de esperar que alguien venga a salvarnos. Yo creo que nosotros tenemos muchas cosas positivas que nos permiten hacerlo. El programa Reinventa Ecuador es una oportunidad para poder proponer, ponernos de acuerdo como sociedad y tener una agenda mínima para poder desarrollar estos sectores, pero también reformar muchos temas, tomar control nosotros como emprendedores, como ciudadanos del destino de la economía de nuestro país y reinventarnos y confiar que es posible. Confiar, nosotros no tenemos que vivir la pobreza como un destino. Nosotros podemos ser un país donde la gente viva mejor, viva bien, esté mejor educada. Y también una invitación a que se reinventen desde lo personal, a reeducarse, a que los empresarios aprendan a innovar. Esto es de una disciplina, no es algo solamente de la noche a la mañana. Y yo, al ser también parte del sector académico, les invito a que confíen en todos estos procesos que están ofreciendo la academia, la AEI, todo el ecosistema de emprendimiento. Hay muchas cosas positivas, no todo es negativo en el país. Hay muchas cosas positivas que le permiten a emprendedoras como Carolina ser exitosas. Tenemos más de 6,000, 7,000 historias de emprendedores exitosos que ya están exportando. Hagamos un pacto para que estos sean los nuevos héroes del país. Sin duda, ese es el compromiso. Y entonces quizás una ronda final. Y te planteo, Diego, lo siguiente. Hay quienes van por el camino fácil, digamos, y te lo pongo porque tú estás en ese negocio. Es que si vendo la renuncia, si me dan una liquidación, tal vez me compro un taxi o me pongo un restaurante. Así es, bueno, en realidad yo quiero primero, y perdón si me desvío un poco, felicitar por este programa. Creo que últimos meses todos los programas son negativos, diría yo. Corrupción, debates políticos y particularmente nuestra actividad tiene una materia prima muy importante que es el estado de ánimo de la gente. Y cuando la gente está de estado de ánimo, sale a comer, sale a tomarse un traguito, se pega un gin, por ahí. Cuando la gente está con el estado de ánimo bajo, definitivamente no logra nada, ni siquiera en lo personal. Yo sí invito a todos a cambiar ese estado de ánimo, a buscar ya y a comenzar a hablar de esto, de reinventarse si quieren hablar de reestructurarse, de reactivación. Yo invito a la gente a pensar en eso y a comenzar a consumir lo local porque es bueno y a consumir pensando en esas historias
que todos los negocios que hemos tenido décadas en este país, no podemos de la noche a la mañana reinventarnos tampoco y tenemos que ir en este proceso acompañados y asociados, porque tampoco vamos a salir juntos. Aprovechemos todas las oportunidades que tengamos, pero ya comencemos, por favor, a ver al frente. Con el cuidado que hemos tenido, con toda la experiencia que hemos tenido este tiempo, ya sabemos lo que tenemos que hacer como individuos y los negocios formales ya sabemos qué tenemos que hacer para atender a nuestros clientes. Juntemos esas dos cosas y empecemos a pensar en que más temprano que tarde lo que nosotros hacemos por otro nos va a rebotar a nosotros. Seguro. Entonces no se trata de tener mi estabilidad económica y de que mañana voy a poder incluso aprovechar la desgracia de otros para poder incrementar mi riqueza, sino que eso de una u otra forma va a perjudicarme más temprano que tarde a mí mismo. Ok, Carla, su mensaje final, Caja. Creo que es importante que vemos todas estas colaboraciones que existen, también estas ideas que tenemos. Creo que es importante que la parte, los ciudadanos y también el gobierno nos unamos para salir adelante y sacar adelante. ¿Es fundamental eso, la participación del gobierno? Los dos, sí, creo que Ustedes los dos pueden juntos. poner todos los esfuerzos Así y las es. iniciativas, pero si hay leyes que impiden, si hay leyes que complican, Así si hay es. decisiones gubernamentales, difícilmente van a salir adelante. Por favor, Camilo, su mensaje final. Pues Andrés, una invitación a toda la ciudadanía a participar en Reinventa Ecuador a través de la página web reinventaecuador.com. Queremos sus ideas, queremos encontrar estos nuevos sectores. ¿Por qué no soñar en que desde la ciudadanía construyamos este nuevo pacto social y que activemos para que el Ecuador sea una potencia en salud, sea una potencia en agricultura, sea una potencia en tecnología, en servicios financieros? ¿Por qué no soñar? Esto es posible, construir este pacto social y nosotros mismos proponer las reformas necesarias en temas de ámbito jurídico, en temas de soporte, en temas de financiamiento, educación, etcétera, para que independientemente del político de turno, nosotros tomemos control de nuestra agenda. Carolina, con usted terminamos. Sí, bueno, muchas gracias. Mi mensaje es realmente a los emprendedores, a las personas que estén como una idea, que tengan alguna idea para emprender en este tiempo. Creo que, como lo dije antes, es súper importante no enamorarse de la solución, sino de la problemática. El primer paso creo que es conformar un buen equipo. Los primeros pasos de un emprendimiento, si el equipo es sólido, es multidisciplinario, van a sobrepasar todas las adversidades que se vienen y realmente buscar apoyo económico, público, privado, convocatorias, buscar colaboraciones para poder salir adelante. Muy bien, muchísimas gracias por haber participado en el programa y haber estado aquí y haber contribuido en esta necesidad de fomentar, de impulsar el emprendimiento, las inversiones y este esfuerzo que ustedes se han propuesto. Son 5.000 millones, ¿no? Tenemos 3 formas de participar. Son el desafío de 5.000 millones, el desafío de reformas que se deben hacer, Claro. o simplemente entrando a la página web y decir, me quiero inspirar, quiero aprender de estos temas, te dejo mis datos y voy a participar. Así que esa es la forma de hacerlo, pero el desafío es construir una nueva agenda de competitividad y una nueva agenda de desarrollo económico del país. Muchísimas gracias a la audiencia, felicidades, hasta la próxima semana. Teleamazonas presentó